Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar esta ponencia. El tema del día de hoy va a ser instrumentos y técnicas de recolección de datos y esta ponencia va a estar a cargo de la doctora María Fernández, María Fernanda Fernández. Presentarme. Yo el día de hoy voy a moderar esta ponencia y voy a dirigir. Me llamo Rosela Mori, por los cuales, si no me han visto. Con respecto a la doctora María Fernanda Fernández, es una médico serumista de la Posta Médica Policial de Moquegua, es la subdelegada de la Delegación Nacional de Médicos Serums 2025-2026, es médico cirujana egresada de la Universidad Privada de Tacna, directora de Junta de Vigilancia SOCIMED desde el año 2025 hasta el año 2026, es miembro ordinario del SOCIMED, miembro también del equipo editor de la revista del Cuerpo Médico y es investigadora del RENACI de la CETILI, presidenta del SOCIMEP durante el año 2023 y fue presidenta del Congreso Científico Nacional SOCIMEP Tacna en el año 2021. Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Me logran escuchar? Buenas noches, doctora. Así es. Genial. Creo que se me fue un poco el internet. Bueno, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes, noches. Muchas gracias por la presentación. Denme unos minutitos porque voy a ver este tema de internet porque sentí un poco de distorsión. Igual me avisan si es que en el transcurso de la ponencia hay algún problema con el internet. Denme un par de minutitos, por favor. Mientras tanto, sí los invito si es que pueden traer un lapicero o un lápiz, porque sí, sí quiero tratar de hacerlo interactivo con ustedes. Ese es un tema bastante densito, es más que todo teórico, pero para que anoten sus preguntas y al final pues resolver la mayoría, ¿no? He visto que han tenido temas previos donde han abarcado otros aspectos, también en recolección de datos y así. Entonces, es la manera de complementarlo y sobre todo ver los errores que queremos evitar, ¿no? Así que me dan por favor un par de minutitos. Listo. Hola, hola. Voy a compartir mi pantalla porque creo que ya todo está ok. Me avisan si se logra ver. ¿Sí? Ah, perfecto. Ay, tenía que correr arriba para ver y arreglar el modem de internet. Ay, terrible, chicas. Ya, vale. El tema de hoy, como lo han dicho, es instrumento y técnicas de recolección de datos. Para eso, creo que en su Microsoft ustedes pueden levantar la mano,
¿quiénes de ustedes ya han hecho un protocolo de investigación? O un proyecto. ¿Ya? Ahí Rosela levanta la mano, no sé si alguien más. Andrés Rojas también. Ya, tenemos un numerito pequeño, pero ya han hecho. Los demás, a ver, bajamos la mano. ¿Quiénes quieren hacer un proyecto de investigación? Bueno, me imagino que están en este semillero es porque quieren hacerlo, ¿no? Así que, ¿quiénes quieren hacer un proyecto de investigación? A ver, Antonio Vega quiere, por ahí Magdalena, Bruno, Valeria. Ya, genial, perfecto. Entonces, veo que sí hay gente entusiasmada. Y a eso voy a ir con mi primera diapositiva. Nosotros, antes de hacer cualquier publicación en la vida, cualquier trabajo de investigación, todo nace de un protocolo, ¿no? Hablando de estudios observacionales, estudios que son de tipo transversal, experimentales, cuasi experimentales, todos los tipos de estudio que se imaginen, hasta los de que incluyan ratas de laboratorio, todos han iniciado con un plan, un protocolo, un proyecto. ¿Vale? Y esto al inicio, creo que una de las cosas más difíciles que lo habrán visto en este semillero, es que todo inicia con un pico, ¿no? Un pico y un finer, que es tu pregunta de investigación, que sea factible, y al final este pico se vuelve una pregunta de investigación, ¿no? Que tienes que contestar a lo largo de tu estudio. Pero para que sea factible y para que sea algo que pueda ser aplicable nuevamente, etcétera, etcétera, uno tiene que al inicio identificar el diseño y la metodología de investigación. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero medir lo típico que pasaba en pandemia, se medía ansiedad y depresión en estudiantes de medicina. De seguro lo habrán escuchado, lo habrán oído, les habrán hecho alguna encuesta de eso. Y para eso, para ese diseño, ¿no? Lo ideal en ese entonces que era pandemia, no era todo virtual, lo ideal que identificaron era aplicar encuestas, ¿no? Encuestas que tenían cada uno cuestionarios sobre ansiedad. Por ejemplo, el BEC, el IQ9, que son diferentes, que ahorita lo vamos a ver más a detalle. Entonces, tú aplicabas un cuestionario, obviamente previamente validado, que se utilizaba en varios y se aplicaba, ¿no? Pero identificas el diseño. Cuando tú identificas este diseño en tu protocolo, haces tu plan de análisis, que es esto lo que vamos a aprender nosotros el día de hoy, que dentro del plan de análisis está describir qué instrumento vas a aplicar, porque no es inventarte las preguntas desde cero, sino es que antes, previamente, ha debido haber un instrumento, y si no hay, validar uno, ¿no? Hacerlo desde cero, que eso ya es una investigación aparte, el tema de validación. Y dentro también del plan de análisis está la técnica de recolección de datos, ¿no? Que es la forma en la cual nosotros vamos a recolectar, dada la redundancia, toda la información que necesitamos de las variables que hemos propuesto, ¿no? Hay una zona de operalización de las variables, todo eso es lo que nosotros vamos a recolectar, y esos van a ser los resultados que hagamos un análisis descriptivo, o sea, ponerle frecuencias y porcentajes. ¿Qué quiere decir? Que de todos los que me respondieron a la encuesta, 30 fueron hombres, 40 fueron mujeres, ¿no? Eso es un descriptivo, solamente poner el número o porcentaje, ¿no? El 30% fue hombres, 40% fue mujeres. O por otra parte, hacer uno de tipo analítico. En el caso que queramos hacer, no sé si han escuchado T-Student, hacer regresión logística. Hay regresión logística con ajuste, hay demasiadas cosas en este mundo de la estadística. Para los que les gusta, pues les va a ir bien porque el mundo de la estadística es muy divertido, y también para retarse porque uno nunca termina de aprender. Pero bueno, no todo eso lo vas a definir en tu plan de análisis. Y esa es la parte más crítica. Quizás la parte más importante es definir tu pregunta de investigación. Pero el plan de análisis, lo que vamos a ver ahora, es la parte más crítica. Si tú no lo haces adecuadamente, lamentablemente pueden pasar cosas como faltas éticas, pueden pasar cosas como sesgos, pueden pasar cosas como que la información que vas a recolectar no tiene la calidad suficiente, ¿no? Que uno espera como investigador. Así que luego de que tú redactes tu protocolo, obviamente una parte importante, y creo que aquí en Perú, por lo que yo
he estado viendo, falta un poco más de capacitación en cuanto a comités de éticas, porque ¿qué es lo que pasa en los comités de éticas? Al menos los que yo he conocido a lo largo de estos años, es que son conformados muchas veces por médicos o metodólogos que, que ven las cosas de manera muy general, ¿no? No siempre te observan minuciosamente, sino hacen como una checklist, te observan o a veces te lo pasan así de favor en los hospitales, en las universidades, ¿no? Y no hay un seguimiento más prolijo con respecto al comité de ética. No quiere decir que todos los comités de ética de Perú sean malos, algunos sí tienen una certificación para ser comités de ética, incluso específicamente hablando de ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Si alguna vez se han preguntado, aquí en Perú, ¿están haciendo alguna investigación sobre, por ejemplo, el uso de alguna medicina, vacunas, etcétera? Sí, sí lo han hecho aquí en Perú y para eso, para esos tipos de estudios, han debido pasar por un comité de ética aprobado para ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? O otros tipos de estudios experimentales. Así que esta parte es fundamental. Lo que les decía, bueno, yo trabajo con algunos grupos de investigación y bueno, siempre es necesario hacerles la recomendación que desde el año pasado, el año pasado, lo que antes decían, ¿no? No todos los estudios deben pasar por comité de ética, solo los que están abarcando poblaciones humanas, ¿no? O hay, claro, personas involucradas. Si es que no es así y tú estás recolectando una base de datos, no necesitas pasarlo por comité de ética. Hoy por hoy, eso, a mi criterio personal y por lo que está saliendo a nivel de ética mundial, es falso, ¿no? Lo que recomiendan a nivel mundial es que todos los proyectos pasen por comité de ética. ¿Por qué? Porque eso le da como un caparazón para que el proyecto también tenga esa mayor resistencia y al momento de publicación también van a decir, oh, pasó por comité de ética, ¿no? Y un buen comité de ética, eso también. En fin, para no hacerles más larga la historia, ahí va luego el trabajo de investigación, donde si no hemos tenido un buen plan, la recolección también va a salir mala, ¿no? Pero si lo tenemos bien establecido, sabemos cuáles son nuestras limitaciones, vamos a hacer una recolección de datos adecuada según el instrumento que vayamos a utilizar. Luego está el análisis de estos datos, como les digo, pueden ser un análisis de tipo descriptivo, un análisis de tipo analítico, y al final los resultados va a ser lo que sean resultados buenos o malos. A mí también me decían, si es que, por ejemplo, de todas tus variables ninguna sale estadísticamente significativa, igual preséntalo, ¿no? Preséntalo como tesis, preséntalo como una publicación, porque quizás o sea, tu publicación, aunque no haya tenido resultados favorables para ti como investigador, no quiere decir que eso no sirva de ayuda para otro investigador que quiera replicar ese estudio y quiera agregarle una variable más, quiera hacerlo con una mayor muestra, y ya sirve para seguir aumentando lo que es la evidencia científica. Así que eso que tenga resultados negativos tampoco que los detenga, ¿no? Por otro lado, ya, como les decía, este es un tema bastante densito, por eso van a ver bastante texto, porque sí son cositas que seguro les habrán escuchado, pero es bueno reforzar. Como introducción, todo lo que es investigación en medicina, en todas las áreas específicas, en este caso hablaremos de medicina porque la mayoría o todos ustedes son estudiantes de medicina, requiere datos válidos, confiables y pertinentes, ¿no? Y la recolección de las mismas va a ser una fase crítica, como les dije, porque de ella depende la calidad de la evidencia. Y la calidad de la evidencia es lo más importante. La calidad de la evidencia va a permitirnos, por ejemplo, en guías de práctica clínica, en revisiones sistemáticas, que esa información, esos resultados, te permita tomar decisiones. Y bueno, eso creo que es lo fundamental. Para los que somos amantes de la investigación, tener que nuestras investigaciones sean de calidad ya es un logro personal bastante grande, ¿no? Y bueno, como datos, la palabra dato es información obtenida de la realidad, ¿no? Un dato no es un dato inventado, ¿no? Eso ya tiene otra definición, pero el dato siempre es lo real, ¿no? Lo más real posible. La recolección es un proceso sistemático porque tiene pasos a seguir, mediante el cual se capturan los datos para responder a preguntas de investigación. Y ejemplo de medicina típico es cuando medimos la presión arterial en un ensayo clínico. Esa es una forma de recolectar datos, ¿no?
aplicar un cuestionario de calidad de vida, de depresión, de ansiedad, como les mencioné, revisar historias clínicas de pacientes con diabetes, etcétera, etcétera. Ahora, conceptos fundamentales. Tenemos aquí dos conceptos y sí me gustaría que ustedes lo conozcan porque cuando yo tuve mi clase de recolección de datos hace tiempo, cuando hice el curso de metodología de la investigación, yo pensé que era como que algo muy parecido, o sea, técnica e instrumento. Cuando uno piensa en la técnica es como un procedimiento, ¿no? Lo que te va a permitir realizar la recolección de datos en términos sencillos, y el instrumento es lo que tú aplicas para obtener información, ¿no? La herramienta que tú vas a aplicar. Por ejemplo, ¿no? Yo voy a hacer este, una encuesta. Una encuesta es una técnica. Una encuesta, ¿qué quiere decir? No, yo voy y voy a darles hojitas a los que estén ahí en el salón 203, ¿no? Pero es una encuesta que yo estoy aplicando, es la técnica. El instrumento es el cuestionario que yo les estoy explicando. O, por ejemplo, puede ser cuantitativo como la balanza, tensiómetro, ese es otro tipo de instrumento. O cualitativo, como les decía. Puede ser incluso, bueno, entrevistas un poco más de técnica, pero como les decía, cuestionarios, ¿no? Cuestionario, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, el cuestionario para medir, acá creo que, no sé si se puede ver esta pantalla, pero yo antes tenía una obsesión con buscar instrumentos. Y casi siempre ponía ficha técnica de instrumento para ansiedad, depresión. Por ejemplo, acá hay un instrumento de o sea, es una ficha técnica de el inventario de ansiedad de Beck, que de manera original lo hicieron en inglés, la adaptaron al español, aquí en Madrid. Y acá está pues el link del cuestionario, todas las características, la descripción, cuántos son los ítems. Me gusta mucho que el instrumento tenga fichas técnicas. No siempre van a encontrar esto, pero si lo encuentran, sería genial porque estos son datos que, si es que ustedes van a aplicar una tesis y van a utilizar justo este instrumento, son datos que le van a preguntar los asesores o los jurados, ¿no? ¿Cuánto es este, mm, la fiabilidad? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su puntuación? ¿Cuánto es el alfa de Cromwell, ¿no? No quiero entrar a la parte de validación de instrumentos y demás, porque eso es un curso. No sé si han visto Bisalud, lo tiene, yo también lo estoy haciendo ahora. Es un tema bastante amplio, pero como ven, hay muchos aspectos que son propiedades psicométricas que hay que considerar al momento de analizar un instrumento, ¿no? Bueno, eso a grandes rasgos. El instrumento es el cuestionario y la técnica es lo que nosotros vamos a aplicar. Ahorita vamos a ver los tipos. Y entonces, ¿no? Con manera de resumen, esto es una imagen interactiva. La técnica es la encuesta, el instrumento, el cuestionario que uno aplica, ¿no? La técnica puede ser la entrevista que tengo yo y el instrumento una guía de entrevista, ¿no? ¿Cuál es el paso a paso que yo debo seguir para esa entrevista? La técnica, observación, instrumento, guía, observación. Análisis documental y así, ¿no? Cada técnica tiene su instrumento respectivo, van de la mano, no van separadas. No, uno no aplica una técnica, no aplica el instrumento, porque al mismo tiempo que aplicas el instrumento estás haciendo la técnica, ¿no? O sea, por eso van muy de la mano. Ah, ya. Ahora, ya hablamos de los instrumentos, pero no solamente tenemos cuestionarios, como han visto, ¿no? Los cuestionarios tienen diferentes formas. Son un conjunto de preguntas diseñadas, eso lo sabemos de cajón. ¿Cuáles son los tipos, no? Estructurados, que son preguntas cerradas. Un tipo de cuestionario estructurado es cuando hay sí, no, por ejemplo, o una escala de Likert del 1 al 5. Es cerrado, o sea, solamente tienes que poner la pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Semi-estructurado es cuando es mixto. Tú puedes poner sí, no, pero también puedes escribir, ¿no? ¿Qué te parece la clase de tanto? Y tú escribes. O de la escala del 1 al 5, ¿cuán satisfecho estás con la clase? Tú pones 5, ¿no? Y luego te ponen por qué, y tú tienes que poner el por qué. Ya es un mixto, de alguna manera. O cuando hablan de tipo de estudio es un cuantitativo y un cualitativo. Cualitativo porque estás describiendo, ¿no? Cualidades. Hay autoaplicados y heteroaplicados. Esto, ¿saben? No lo entendí bien hasta que me convertí en ser un mixto. Porque, ¿saben qué es? A ver, quizás a ver, para que no se duerma. En cuestionarios autoaplicados, ¿alguien me podría dar un ejemplo? Lo que se les ocurra, no importa. El que más participe se va a llevar un premio.
Yo doy premios, yo he dado, en un taller les sorteé 100 soles. No, bueno, eso fue por equipo, fue un concurso. Pero, pero a ver, alguien que se arriesgue, ¿qué sería un cuestionario autoaplicado? O un ejemplo. O alguien les han dado un cuestionario alguna vez y dicen, yo creo que es esto. A ver, Rosela, Rosela, no sé por qué no te escucho. ¿Me escucha? No, ahora sí, ahora sí. ¿No? Ah, ya, Ahora ya, sí, ok. ahora sí. Ya, ¿cómo se llama? Los cuestionarios que yo he tenido han sido de preguntas cerradas, pero yo considero que los autoaplicados se dirigen más a una aplicación misma propia, a que tú, las preguntas se basan de acuerdo a ti o según, no sé, algo sobre una persona misma, la que la está desarrollando el cuestionario. Ya, ya, un poquito por ahí. Muy, me encanta, ya tienes un punto, Rosela. A ver, Ana Chuchón. Bueno, doctora, con este término puedo entender que uno mismo, en este caso el encuestado, es quien responde el cuestionario, pero no necesariamente con la intervención directa de quien está realizando el cuestionario. Em, por ejemplo, en la universidad, para algunos, para algunas evaluaciones de salud mental que se hacen cada año o, bueno, en algunos casos cada ciclo, dejan una serie de formularios en donde nosotros tenemos que completar de acuerdo a escalas o como mencionaron también preguntas cerradas, ¿no? Y en este caso dejan las instrucciones, pero no necesariamente tiene que estar la persona que está aplicando el cuestionario para ello. O también las encuestas que son, por ejemplo, de evaluación o de satisfacción de los servicios de la universidad o, bueno, de docentes, etcétera. Creo que podría ser por esa parte. Perfecto. Ya, acá les he apuntado la participación de Rosela y Ana. Ya las dos se han su merecido punto. Exacto, ¿no? O sea, va un poco como han mencionado las dos, autoaplicados y heteroaplicados, ¿no? Un cuestionario autoaplicado es cuando tú mismo no necesitas la intervención de nadie que te explique, tú llenas. Y muchos han sido cuestionarios autoaplicados en pandemia, ¿no? Y tiene sus limitantes, porque cuando es autoaplicado, no sé si les ha pasado, o me imagino que les va a pasar a medida que pasen los años, o si ya les han molestado con responder cuestionarios los tesistas. Este, yo siempre he tenido un problema con aplicar cuestionarios para tesis. No sé por qué, siempre he tenido un problema. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que el cuestionario que tú aplicas lo vuelves autoaplicado porque les entregas el cuestionario y estás ahí, ¿no? Pero qué bonito es cuando alguien está contigo al momento que aplicas la encuesta y te explica la pregunta o te la lee. Y ese es un heteroaplicado, que en muchas condiciones es lo más ideal. ¿Y por qué les digo que lo aprendí en el CERUMS? Porque eso me pasó cuando entré al área de psicología y ellos aplican bastantes encuestas, ¿no? O sea, bueno, cuestionarios. Aplican bastantes cuestionarios y le digo a una colega, ¿no? Pero ¿por qué ese cuestionario, si es que estás haciendo tú por Zoom, a uno de Tacna, ¿no? Le estás haciendo su cuestionario de tanto, ¿por qué no lo haces virtual? O sea, ¿por qué no se lo envías? Y me dice, no. En psicología tenemos prohibido hacer un cuestionario autoaplicado, así me dice. Yo le dije, ¿cómo así? Me dice, ¿sabes por qué? Porque en psicología tenemos que ser tan precisos para identificar si hay un problema, este, y nosotros, aunque sea virtual, tenemos que leerle la pregunta por pregunta y decirle cada cierto tiempo, ¿tiene alguna duda de lo que le acabo de preguntar, ¿no? Está todo claro, etcétera, y decirle si no le vuelva a repetir la pregunta. Y eso hace que si bien hay una limitación, porque o sea, como la persona que aplica el cuestionario puede hasta algunas veces influir en la respuesta, ¿no? En la forma en cómo te dice la pregunta. Pero la ventaja es que el que va a ser entrevistado, el que va a responder el cuestionario, tiene la parte auditiva para escuchar bien la pregunta, para analizar, tiene la opción de preguntar. Entonces, eso beneficia bastante.
Como les digo, esto de autoaplicado y heteroaplicado no lo entendí hasta tanto tiempo y yo espero que ustedes también sean conscientes y yo quizás en su momento no he aplicado muchas encuestas, creo que no me gustaba mucho, pero eso creo que le da un realce muy grande a lo que es la investigación. Ejemplos, encuestas sobre hábitos de tabaquismo, ¿no? Usted fuma, no fuma, cuánto fuma, etcétera. Y eso, por ejemplo, hábitos de tabaquismo puede ser autoaplicado porque lo pueden reportar sin ningún problema, no van a entender las preguntas. Pero ¿qué pasa con un cuestionario de satisfacción, por ejemplo, de pacientes hospitalizados? Tú no le vas a dar al paciente hospitalizado, me completa esto, no. Si tú eres interno, estudiante de medicina, tú vas y tú le aplicas, le vas explicando la pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a orientar a hacer un cuestionario autoaplicado o teraplicado? El contexto, básicamente el contexto, ¿no? ¿Qué va a hacer que la calidad de la recolección de información sea mejor, ¿no? Si tengo mi población que es adulto mayor, no le voy a dar la hoja para que me rellene. Yo misma voy a aplicarlo con él. De paso, voy a ver si está respondiendo adecuadamente, ¿no? Que no tenga incongruencias, etcétera, etcétera. Bueno, espero que este punto se haya quedado muy bien. Gracias por la participación. Luego vamos a escalas y test estandarizados, que son las escalas que les digo, que creo que son las más comunes y las más sencillas de aplicar porque ya están validadas. Y hay diferentes, ¿no? Desde la escala visual análoga, el EVA, que aplicamos, ¿no? ¿Cuánto del 0 al 10 siente de dolor? Y es subjetivo, pero esto ya es un test que está estandarizado a nivel mundial, ¿no? Que ya lo estamos aplicando con medicina. Pero hay otras que son escalas, que Mini-Mental, el SARIT, el PHQ de depresión que también se aplican, ¿no? Y se aplican y están validados en poblaciones específicas, ¿no? Algunas son en poblaciones generales, algunas son escalas de depresión, ansiedad validadas en estudiantes de medicina, en médicos, en profesionales de la salud. Es cuestión de buscar, como les digo, yo busco y su ficha técnica y si no, busco algún artículo donde, donde están referenciándola y veo cuál es su información, pero esta descripción es muy importante para saber si lo estamos aplicando adecuadamente. Ahora, los registros clínicos y administrativos, las historias clínicas, las bases de datos, todo eso también es un instrumento, porque acá se recolecta información, ¿no? Otro tipo de instrumentos, las medidas clínicas, el peso, talla, IMC, perímetro abdominal, también es un instrumento que nosotros aplicamos mediante este, la toma de presión, la toma de peso y talla. Algunos no son tan exactos, otros sí. Los signos vitales también tienen un instrumento de medición. Exámenes complementarios, laboratorio, imágenes, pruebas rápidas. Todo esto ha tenido que pasar por una evaluación previa para saber que está bien. Así que después de tantos años agradezcamos que tenemos estas herramientas porque si no, hubiéramos estado como los médicos de antes que, que tenían que al ojo medicarte, ¿no? Este está gordito, le doy un poco más de jarabito, a este no. Entonces, gracias universo por aumentar la ciencia. Pruebas diagnósticas, como las pruebas de antígeno PCR en COVID, útiles para ver sensibilidad, especificidad. El de las pruebas diagnósticas hacen, ¿no? Ensayos clínicos aleatorizados, hacen revisiones sistemáticas de pruebas diagnósticas. También es muy importante. Eso tiene un nivel alto, pero espero de que en este grupo salgan así investigadores top que nos puedan hacer quizás una prueba rápida, ¿no? Para la siguiente pandemia. Listas de chequeos, formularios. También otro instrumento importante que si es que todavía no entran a sala de cirugía, véanlo, analícenlo y si son curiosos, vean de dónde es, cómo es, si están utilizando el actualizado o no están utilizando. Las que usualmente lo manejan son las jefas de enfermeras de sala de operaciones, que es el checklist quirúrgico. En el checklist quirúrgico, los doctores creo que ya lo tienen normalizado, pero si van su primera vez de cirugía van a ver, ¿no? Que está ahí la enfermera y dice, ¿no? Nombre del paciente, tiempo de cirugía, pérdida de sangre, anestesia. No, y primero los presenta, que se presenten todos, ¿quiénes están? Primer ayudante, segundo ayudante, ya. Todo eso forma parte del checklist. Y es la enfermera que pone check, 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 porque se tiene que cumplir que todos los parámetros estén listos. Eso también es un instrumento. Como ven, estamos llenos de instrumentos por todas partes, pero a veces nos pensamos que solamente el instrumento es el cuestionario. ¿Por qué les digo toda esta clasificación? Porque si ustedes van a hacer un estudio, y eso lo vi en un concurso de pósters, que querían medir todos estos datos de signos vitales, antropometría,
querían medirlo en un gimnasio, ¿no? En varios gimnasios. Eso, asociarlo con estrés, con depresión, no sé, algo así querían hacer. Pero esto de peso y talla, todo lo tienen que describir, ¿no? Si es que van a utilizar el mismo aparato, si es que todos van a estar calibrados, lo que te van a recomendar siempre, si es que en algún momento lo utilizan, o si es que en su investigación utilizan peso y talla, lo ideal es que describan si están utilizando la misma balanza, ¿no? La misma cinta métrica, si se está haciendo en el mismo lugar, si está haciendo diferente. Porque aunque sea una balanza, ambas calibradas, pero una diferente a la otra, existe un porcentaje mínimo de variación, ¿no? O algunos lo que hacen es que al inicio pesan en todas las balanzas a la misma persona y ven, ¿no? Si es que hay alguna variación en una que otra y esas no la utilizan o las calibran. En todo caso, las calibran a todos. ¿Ya? Pero ven, o sea, aunque pequeño, algunos en peso y talla lo hacen autorreportado, o sea, le dicen a la persona que está llenando, pon tu peso y pon tu talla. ¿Ustedes creen que es lo más ideal? A veces las circunstancias lo requieren, ¿no? Pero no es lo más ideal. Listo, vamos a otro punto. Técnicas de recolección de datos, como les digo, está primero la observación. La observación es creo que lo más primordial en recolección de datos donde vamos a registrar comportamientos, fenómenos. La observación ocurre bastante en ensayos clínicos, como les digo, en ratitas tienes que ver si es que está, si es que está, no sé, con una crisis epiléptica, si es que está, no sé, le está respirando rápido, si es que está corriendo, lo que sea, todo lo tienes que anotar. Pero ¿qué limitación tiene? El riesgo de sesgo del observador, ¿no? Que tú interpretes mal lo que está sucediendo. Pasa poco, pero pasa. Entrevistas. Las mismas preguntas para todos, permite profundizar bueno, la estructurada y la semiestructurada. Es lo que les dije, la estructurada es cuando es sí, no, o del 1 al 5, son como que preguntas cerradas. Las semiestructuradas cuando tienes tu opción de escribir, ¿no? El por qué, justificar, escribir más cosas, te dan esa opción. Otra cosa, otro tip, es que hay diferentes líneas, diferentes como que visiones de los investigadores. Algunos te dicen las estructuradas tienen menos sesgo de información, ¿no? Tú puedes uniformizar porque tienes sí y no. Entonces eso lo pasas a una base de datos, lo procesas en Stata, en RStudio, qué sé yo, y vas a tener la data lista. Pero si tú tienes una semiestructurada donde tengas respuesta de yo como esto porque me siento feliz, yo como esto porque no me hace sentir gorda, etcétera, tienes preguntas muy dispersas. Es muy difícil uniformizar esas respuestas, pero cuando las pones, créanme que complementa bastante. Yo también soy un poco más de esa línea, de esa orientación, de que si tú lo puedes hacer una investigación más completa, hazla, ¿no? Siempre conociendo tus limitaciones, siempre anotando todo en tu proyecto, en tu trabajo, siempre, y con las mejores asesorías posibles, hazlo. Y otra no estructurada es netamente cualitativa, percepciones de los pacientes, ¿no? Que te digan, hay algunas, los que hacen no estructurada, ¿quiénes son la mayoría de veces? Psicología. Psicología hace cualitativos y hacen muy buenos cualitativos. He visto excelentes investigaciones. Si es que tienen algún amigo o amiga psicólogo o psicóloga, díganle, hagamos una investigación juntos, enséñame. O ustedes quizás los puedan motivar a crear su sociedad científica. Creo que sí tienen, pero háganlo porque psicología es una muy buena punta para hacer investigaciones de tipo cualitativas. Revisiones documentales que utilizan historias clínicas, registros epidemiológicos. Esto se hace bastante en lo que son revisiones sistemáticas o estudios retrospectivos. El registro sistemático, esto también es interesante. Otra técnica es utilizar bitácoras, diarios de campo, fichas de observación. Creo que a mí me hubiera encantado como estudiante de medicina hacer un estudio de campo o un experimental. Como les digo, trabajar con ratitas o ir al campo y ver cómo está. O sea, analizar, por ejemplo, la manzanilla, ¿no? Hacer una investigación sobre si la manzanilla te reduce la ansiedad o no. Y todo eso lo anotas. O sea, le vas poniendo día uno, pasa esto, día dos. Hay una ficha de seguimiento propiamente de ECAS. Eso es chévere, es como vivir la investigación desde otro aspecto. Si ustedes tienen chance en sus universidades respectivas, ¿no? Y hacerlo, inténtenlo, háganlo, chicos. O quizás ya cuando seamos más grandes se cumplirán nuestros sueños. ¿Qué sé yo? Y bueno, esos son unos tipos. Otro,
O sea, de manera muy general, una forma de nosotros definir que el instrumento que estamos utilizando para el estudio son nuestros 4 puntos. Que hay más, hay muchos tipos. Dentro de la validación también hay diferentes tipos, hay demasiado, es muy amplio. Pero a grandes rasgos, la validez es que mide lo que realmente quiere medir. Ejemplo, si hablamos de un instrumento de medición, está el tensiómetro, que tenga que ser calibrado, que mida la presión arterial y no te mide el pulso. Eso es lógico, ¿no? O un instrumento de ansiedad que tú apliques para ansiedad, no lo estoy explicando para estrés. Hay errores, he visto también en algunos proyectos de investigación, donde ponen, yo quiero evaluar estilos de vida saludable y mi instrumento es de alimentación. Si tú pones en tu título estilos de vida saludable en estudiantes de medicina y tu instrumento te mide alimentación, ¿verdaderamente tu instrumento está midiendo estilos de vida saludable? No. Lo único que se está midiendo tu instrumento es alimentación. Es lógico, ¿no? Pero hay errores así y ustedes deben evitarlos. Confiabilidad. ¿Cómo, cómo, cómo un instrumento es confiable? Cuando hacemos lo que les digo, ¿no? Nosotros tenemos las balanzas y decimos, ok, la balanza te mide el peso, ya, validez hasta cierto punto. Pero ¿por qué la balanza para mí es confiable? Porque yo ya he pesado a la misma persona en varias balanzas y está bien y pesa lo mismo, ¿no? Aparte está calibrada, aparte, otra confiabilidad en instrumento. Para mí, una forma confiable es que tenga su ficha técnica, que lo pueda ver en artículos científicos del idioma en el que estoy, en la población con la que quiero trabajar. Para mí eso lo hace mucho más confiable. Sensibilidad y especificidad, especialmente lo que son pruebas diagnósticas, como les digo, para una prueba rápida de COVID, para un laboratorio clínico, etcétera. Y la adaptación. No puede ser el idioma castellano, pero no puede ser el idioma español. Entonces ahí estáis de acuerdo, ¿no? Y eso, o sea, aplicar un instrumento en español España, también, ojito con eso, ojito con eso. Puede ser español, pero tiene que ser aplicado, lo ideal es que sea adaptado culturalmente al Perú. O lingüísticamente, como estamos hablando, ¿no? Se traduce y se valida. Muchas veces la traducción es mínima, pero la validación es más importante, ¿no? Que se valide por expertos, metodológicamente. Consideraciones éticas, ya. Aquí hay una frase que creo que a mí me impactó un poquito cuando la leí, que un dato clínico, y estamos hablando de dato, que es un valor real, ¿no es cierto? No es solo un número, es parte de la vida de un paciente y debe manejarse con respeto y confidencialidad. Si a alguno de ustedes también no les gusta la ética y les gustaría tener su maestría en ética, qué sé yo les animo, porque ética es un aspecto que le falta al Perú y siento que es bastante importante. No se olviden, primero, consentimiento informado. Y el consentimiento informado no es poner, usted acepta aplicar esta encuesta sí, no, no. El consentimiento informado tiene muchos aspectos, ¿no? Dentro del consentimiento informado está la explicación del, ¿cómo se llama? La explicación del estudio. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con los resultados del estudio? ¿No? El número del contacto del investigador si tiene más dudas, si acepta participar, qué condiciones se está aceptando, ¿no? Porque algunos aceptan en utilizar los datos para esa encuesta, utilizar los datos para esa investigación y investigaciones posteriores. Todo eso debería estar, aunque sea virtual o presencial, debería estar todo completo. Y yo tenía muchos problemas porque yo les he hecho observaciones a varios colegas o de tesis que me decían, ¿está bien? Y yo le decía, no, mira, hay que completarlo más para que tu investigación sea de calidad. Esas cosas a veces no te lo observan los jurados de tesis. Te dicen si tiene o no consentimiento informado, es lo único que les importa, pero no si se aplicó el consentimiento informado adecuadamente. Entonces, esto también es parte de la recolección de datos, el consentimiento informado. Yo les recomiendo siempre con alguien de confianza, un hermano mayor, un doctor de investigación, etcétera, pregunte, ¿está bien mi consentimiento informado? ¿Lo puedo complementar? Ahora que tenemos la inteligencia artificial, el ChatGPT, el Remini para hacer fotos, no sé, pregúntenle a la inteligencia artificial, ¿cómo puedo mejorar ese instrumento, no? Este consentimiento informado, ¿cómo puedo mejorarlo? Y ahí les daré ideas si ustedes de ahí pueden ir con un mentor, etcétera, y decir, lo he complementado con esto, ¿qué te parece?
no tengan miedo a preguntar, no tengan miedo a hacerlo. Confidencialidad, ¿no? Manejo seguro de la información. A veces el cuestionario, lo que estamos aplicando es anónimo, pero nosotros podemos ver la edad, podemos ver el sexo, podemos ver una variable que puede identificar a la persona que ha respondido. Tener cuidado con eso, ¿no? Tener cuidado con compartir, porque al final ustedes chicos van a terminar siendo médicos y a veces se nos escapa, créanme que a veces se nos escapa decir, no, acabo de atender un paciente que ha tenido una verruga en, ustedes saben dónde, entonces a veces puede escapar, y porque yo he escuchado, yo he visto, ya yo no juzgo, porque no se juzga al colega, no se juzga a nadie, pero hay que tener mucho cuidado y en una investigación aún más. Minimizar riesgos y maximizar beneficios, ¿no? ¿Esto en qué aspecto? Que si vamos a aplicar un instrumento, tiene que ser siempre con mucho cuidado, ¿no? Hay instrumentos que, por ejemplo, yo quiero hacer prueba de esfuerzo a varios pacientes y la prueba de esfuerzo es hacer correr, correr, correr y luego te miden o sea, te miden antes y después tus signos vitales, ¿ya? Es algo así, en resumen. Pero, ¿qué pasa si yo le digo a una abuelita que haga la prueba de esfuerzo y la abuelita está mal de la rodilla? No le puedo exponer ese riesgo a pesar de que me haya firmado el consentimiento informado, ¿no? Hay límites, hay límites. Entonces, si vemos que la abuelita no puede y ella me ha firmado el consentimiento informado diciendo que ella, o sea, que el investigador no se va a hacer responsable de que a ella le pase algo, a mí de verdad, yo prefiero mil veces la vida del paciente que mi consentimiento informado, ¿no? Yo detengo y le digo, me parece que no se va a poder continuar y yo lo reporto en mi hoja, ¿no? Paciente, refiero dolor intenso, se cancela la prueba. Y eso es algo que yo he debido poner en mis criterios de inclusión y exclusión, ¿no? Excluir a aquellas personas que tienen alguna patología que impida la realización de lo que se va a hacer. Ojo, ojo al piojo, ¿ven? Por eso todo es muy importante redactar. Luego, cumplimiento de normas locales, igual en Perú también solicitan de que los estudios, que son en general, se pasen por comité de ética. Ahora, errores, eso lo vamos a pasar rápido porque son cosas que ya hemos estado hablando. Primero, no validar un cuestionario antes de aplicarlo. Yo puedo buscar cualquier cuestionario y siempre lean, por favor, lectura crítica. Si no se han metido en un curso de lectura crítica, es un momento también de meterse en un curso de lectura crítica. ¿Qué pasa? Hay algunos que buscan en internet y como ven, no revisan si es que tiene algún antecedente, no revisan si tiene ficha técnica, si tiene antecedentes, no, ni sabe cómo aplicarlo, pero lo quiere aplicar. No les recomiendo hacer eso. Como consecuencia, van a tener un instrumento que en realidad no tenga esa validez ni confiabilidad, ¿no? Pierde rigor científico. Ejemplo, usar un cuestionario no validado para medir ansiedad en estudiantes de medicina. O, o imagínense, puede ser que esté validado, pero esté validado en estudiantes de ingeniería. Y dicen, no, pero estas son preguntas generales. No, lo ideal es que se valide en estudiantes de medicina. La lección, ¿no? Siempre verificar si el cuestionario tiene validez, constructo, confiabilidad, etcétera. Su alfa de Cronbach, la mayoría va a tener. Usar escalas no adaptadas culturalmente, como les decía, puedo tenerlo del mismo idioma o idioma parecido, puedo tener uno de Ecuador y algunos aplican, ¿ah? De Latinoamérica algunos aplican, creo que no hay mucho problema. Pero cuando ya ves que la lectura es como que diferente a tu idioma, no, de preferencia adáptalo. O siempre, ¿no? Pregunta a alguien que sepa de validación o un doctor que sea metodólogo, doctora, pregunten y ahí les sabremos decir, no, mejor valídalo. Casi siempre es mejor valídalo o utiliza este instrumento. No calibrar instrumentos clínicos, lo que les decía, te genera datos totalmente inexactos. Lo ideal es calibrarlos o tratar de que sean o sea, lo mejor que puedan medirse. Recoger datos sin consentimiento informado. Igual les decía, ¿no? Si es que no haces el consentimiento informado, yo no le haría esa investigación. Es como hacer un reporte de caso y tú le describes todo y no tienes su consentimiento informado. La revista no te lo va a aceptar, porque eso es lo que piden para reporte de caso, para serie de casos. Y ya por último, esta parte de otros errores. Otros errores frecuentes es tener un muestreo inadecuado, poner, no, yo quiero que mi muestreo sea por conveniencia, simplemente porque yo puedo hacerlo en esta universidad, en este salón.
Y esa no debería ser la respuesta. O sea, estudiantes de medicina les van a valer, ¿no? Quizás algunos jurados, pero no debería ser la respuesta. Si van a hacer, de preferencia hagan un censal, ¿no? Abarquen toda la población que puedan, que cumplen los criterios de inclusión y exclusión. Esa es una buena forma de iniciar. O hagan su muestreo. Sesgo del investigador. Influir, como les decía, de alguna forma, indirecto o directamente en las entrevistas, en la observación, poner criterios subjetivos, qué sé yo. Pérdida de datos. Si tú tienes un dato, o sea, tienes todo, imagínense que el instrumento todo estaba llenado excepto dos, tres preguntas, ¿no? Y tú en criterios de exclusión nunca pusiste que vas a excluir a aquellos que no estén completos. Pero lo ideal sería excluirlo, ¿no? Porque no está completa la información. En algunas variables o en algunas preguntas vas a tener más que otras y no va a ser uniforme. Pero ahí pierdes información. ¿Por qué? Porque no estuviste ahí pendiente para revisar que todos hayan completado todo, solamente recogiste la encuesta. No capacitar el equipo también, ¿no? Parte de la técnica de recolección de datos es que si tú vas a mandar a gente a aplicarlo, también tienes que capacitarlo. Y bien, y saber que, o sea, lo que yo hice una vez, porque estuve participando en un estudio de la de neurología del Instituto de Ciencias Neurológicas en Tacna para ver Parkinson y demencia, y fue genial, chicos. O sea, métanse a todo lo que puedan, porque ahí nos capacitaban cómo aplicar toda la encuesta, y la encuesta eran como 10 páginas, o sea, era bastante. Pero la forma en cómo nos explicaron fue, nos reunieron a todos, nos dijeron en qué consistía cada aspecto, si sabíamos, y luego nos hacían como un breve examen de que nosotros teníamos que aplicarlo a los que nos estaban capacitando. Entonces le decía esto y me corregía, ¿no? Esto tienes que hacerlo así, o hay pacientes que no te van a poder entender. En ese caso, pide ayuda a un supervisor, etcétera. Entonces, eso también es muy importante. Y ya por último, para finalizar, espero que les haya servido de alguna manera los horrores, pero que hayan aprendido algo nuevo. Toda elección de instrumentos y técnicas debe ser coherente, como dijimos al inicio, con el diseño y la pregunta de investigación. En medicina tenemos varias herramientas, varios instrumentos cuantitativos y cualitativos. Para escoger un buen instrumento es importante la validez, confiabilidad, sensibilidad y sobre todo la parte ética. No se olviden de eso, la parte ética lo es todo. Y por último, un adecuado proceso garantiza resultados útiles para la práctica clínica, la docencia, la salud pública y sobre todo para tener la calidad de la evidencia que queremos en la investigación. Así que con eso terminaría, chicos. Muchas gracias. Ahí está mi información. No sé, creo que ya hemos tenido alguna charla con ustedes. De todas maneras, yo estoy o trato de estar bastante al pendiente por si alguno de ustedes tuviera alguna duda como parte del semillero, quisiera algún apoyo, alguna capacitación, trato de darme el tiempo para reunirme. Por ahí ya me han contactado de la anterior ponencia, entonces, este, si tienen alguna duda, ahí estamos. Y siempre van a tener un hermano mayor. Y espero que ustedes también sigan ahí el hilo de la enseñanza y cuando tengan, o cuando ya sean doctores o estén en sus últimos años, si ya lo están, también enseñan a los más pequeñitos, ¿no? Así vamos mejorando la investigación. Eso sería todo por mi parte, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Chicos, no sé si tienen alguna duda que hacer. Creo que todo está claro, doctora. Esta ponencia fue bastante completa, con mucha teoría. Usualmente no hay de Sí, este estilo de lo ponencias. siento, les fallé. No, no, está bien, está muy completo. Muchas gracias. Eh, si no tienen ninguna duda, chicos, para poder tomar una captura de pantalla, por favor, no sé si pueden reaccionar o pueden prender sus cámaras. Ok, entonces les aviso. Ok, entonces vamos a tomar la fotografía. Ok, reaccionen, chicos, por favor. Doctora, no sé si me podría acompañar prendiendo su cámara. A ver, voy a intentar porque estoy. Ujú. Acá está haciendo calor. Si no se puede, también reacciona. Voy a poner una que saca.
Está bien, está bien. Luego mostrando carne innecesariamente. Esperen, esperen. Ya. Entonces, ya, ok, entonces tomamos la fotografía. En 3, 2, 1, ya está, ahora sí, lista. Listo, Muchísimas chicos. gracias, doctora. Cuídense. Espero verla en otra Estamos en ponencia. contacto. Sí, muchas Listo. Cuídense, gracias. chicos. Hasta luego. Hasta luego. Y ya, chicos, entonces voy a compartir el QR para la asistencia, ¿ok? Ya. El QR va a estar abierto por 10 minutos. Y una vez que ya completen el post, ya pueden retirarse. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.